de la población en función del tiempo, P. ¿Bien? Y que lo que conocíamos era que la población inicial, vamos a volver a escribir los datos, que la derivada de esa función población le íbamos a llamar B, y que la población inicial era de 200, ¿no? Entonces ayer, sin tener la ley de la función B, ni P, ni nada, estuvimos analizando esas 4 expresiones que tenían ahí y ver cómo las podíamos interpretar usando, para justificar, los teóricos de integrales. ¿Bien? Que lo hemos hecho hermosamente. Vamos con la parte B. Les dice, ¿cómo podemos calcular exacta o aproximadamente la población de moscas luego de una semana si B, si la función B es, y tenemos 3 posibilidades, ¿bien? Serían como ítem 1, 2 y 3, ¿no? No las 3 al mismo tiempo. Entonces nos dan 3 posibilidades. Esta función azul, la función violeta y la ley de la función ahí que tiene color como medio naranja oscuro. Entonces, ¿qué me dirían? Supónganse que yo les digo, bueno, a ver, fíjense que si leemos el enunciado, ¿qué tenemos que hacer en el enunciado? ¿Qué respuesta tenemos que dar? ¿Qué nos está pidiendo? No, no nos está pidiendo la población de moscas. Tampoco. Tampoco. No. No. A ver, leo la pregunta. ¿Cómo podemos calcular exacta o aproximadamente la población de moscas luego de una semana CIP? O sea, ¿qué nos está pidiendo que hagamos? ¿Qué tengo que responder ahí? El procedimiento. No tengo que calcular nada, ¿eh? O sea, no me está diciendo calcule la exacta o aproximadamente, la. O sea, no me está pidiendo que lo haga, me está pidiendo que diga cómo lo haría. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Y ya está bueno que lo empiecen a ver desde ahora. Porque muchas veces nos pasa, cuando uno arma una evaluación, un instrumento de evaluación, tiene en cuenta muchas cosas. Ya sé que ustedes no nos creen eso, pero lo hacemos. O sea, tenemos en cuenta que no sea excesivamente largo, que no sea excesivamente corto, que no repitan un montón de veces la misma tipo de actividad. Bien, o sea, lo tenemos en cuenta y lo chequeamos. Ahora, eso es si hacemos las consignas como nos la piden. Si nosotros lo que necesitábamos es que ustedes nos digan qué herramienta teórica usarían y ustedes se ponen a resolverlo y les va a llevar una hora más. Bien, que quizás para nuestra planificación de ese instrumento no estaba considerado y después le va a faltar tiempo para otras cosas. Entonces, lean los enunciados bien y en todo caso pregunten, si total de los enunciados nos pueden preguntar sin problema. Bien, entonces acá lo que nos piden es que describamos cómo vamos a hacerlo, nada más. Ni que lo hagamos, simplemente que digamos, yo esto lo haría de esta manera, yo esto lo haría de esta manera. Bien, voy a ver si hay más gente para ingresar. Bien, entonces, primer caso. Bien, el caso, vamos a llamarle I. ¿Cómo harían ahí para calcular eso? Primero, dijimos, nosotros lo que tenemos, nos están pidiendo que intentemos calcular es la población de moscas luego de una semana. Bien, simbólicamente, P en 7, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las expresiones de arriba correspondía a P en 7? La 2, ¿no? Era la población inicial más la integral definida de B. Obviamente es lo que me falta calcular ahí. ¿Cuál es mi problema ahí? La integral. Bien, esto es mi problema. Cuando consiga esto le sumo 200 y ya está. Ahora, entonces lo que tendríamos que buscar es, con la función azul,
ver cómo podemos calcular o aproximar esa integral definida. ¿Cómo haríamos? Podemos interpretarlo como el área, sí. A ver, podemos usar cualquier de las estrategias teóricas que vimos hasta ahora, podemos usar la que ustedes quieran. Por suma de Riemann, bueno, esas son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es pensarlo por el área, otra cosa es por suma de Riemann. A ver, si yo tuviera que hacer como un orden de prioridad, ¿cuál sería mi objetivo principal? O sea, ¿cuál sería lo primero que debería intentar hacer? ¿Calcularlo de manera exacta o de manera aproximada? Exacta, ¿bien? O sea, si puedo calcularlo de manera exacta, sería lo primero que hago. A veces no se puede, ¿bien? Y debería pasar al mundo de la aproximación. Bien, entonces, acá yo esto debería intentar calcularlo de forma exacta. ¿Puedo? ¿Tengo información para calcularlo de forma exacta? No son lo mismo, ¿eh? Son tres ítems. Estoy en la azul viene sola. O sea, a ver, para que nos guiemos, el gráfico azul es el gráfico que representa la velocidad. Punto, olvídense de las otras dos cosas. Bien, ¿lo puedo calcular de forma exacta? No. No tengo información para calcularlo de forma exacta. Bien. Nosotros integrales definidas exactas las calculamos usando dos acercamientos. O la geometría, ¿se acuerdan que empezamos calculando así las integrales? O después desarrollamos los teoremas y todo y apareció Barrow. ¿Ok? Acá no puedo usar ninguno. La geometría no la puedo usar porque la forma, si acá pienso una región, bien, cuya área viene representada por la integral, sería una región cuya área yo no puedo calcular de manera exacta, no sé cómo. Y tampoco tengo una ley para hacer Barrow ni nada, entonces exactamente no puedo. ¿Qué me queda? Hacer una aproximación, ¿bien? Entonces ahí lo que haría sería una suma de Riemann. ¿Bien? Una de la función b. ¿Y qué voy a necesitar dar? También la partición que use y el conjunto de puntos muestra. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se relaciona con la integral? ¿Qué signo pongo acá? ¿Igual o aproximado? Aproximado, bien. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen que resolver algo así en una instancia evaluativa, lo importante es que tienen que, a ver, acá ya hay dos cosas que suelen no poner y que tienen que poner para justificar ese punto. Lo primero que tendrían que escribir, si les aparece algo así, una actividad de ese estilo, es esto. Si a mí me estás pidiendo la población en 7, yo lo que voy a hacer es, a la población inicial le voy a sumar la integral definida. Eso hay que justificarlo. ¿De dónde viene eso? ¿Quién me permite justificar eso? Lo hicimos ayer. ¿Quién me justifica esa igualdad? El TCT, el cambio total. ¿Por qué? Porque me dice que la integral yo lo puedo interpretar como, si tengo una velocidad ahí, como el cambio de la función original entre los extremos, ¿no? Sería como P en 7 menos P en 0, la población en 7 menos la población inicial. Y de ahí, si paso la población inicial para allá, me queda esta expresión. Bien, entonces, esto es lo primero que tendría que justificar. Antes de ponerme a responder, ¿cómo puedo calcular? Segunda cosa que acabo de hacer es decir, bueno, para aproximar esto, uso una suma de Riemann. Esto también tiene que estar escrito. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando aparece una suma de Riemann, lo primero que se ponen a hacer es partición Q, ¿no? O sea, como hacerle el calculito. Bueno, pero también lo importante es por qué estoy haciendo una suma de Riemann. ¿Bien?
Primero, estoy haciendo una suma de Riemann porque me permite aproximar a la integral. ¿Y por qué estoy haciendo la integral? Estoy haciendo la integral porque es lo que me va a permitir llegar a la población en 7. Bien, todos esos pasos de pensamiento que seguramente lo hicieron. Va, yo confío que lo hayan hecho y no lo están haciendo medio de automático, pero tiene que estar escrito. Y recién después me pongo a hacer la suma de Riemann. Entonces, si me pongo a hacer la suma de Riemann, ¿qué es lo que voy a tener que escribir? Primero, ante todo. El intervalo, ¿por qué no? Sí, bien. El intervalo de trabajo va a ser el 0,7. La función es b, así que yo puedo aclarar que la voy a hacer en la función b, en el intervalo 0,7. Luego, la partición, ustedes elijan, ¿no? Con todos los valores ahí. Y después, q. ¿De acuerdo? Y recién después hacemos la suma de Riemann. ¿Sí? Con todo la eh, delta por la imagen, delta por la imagen, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, como ya lo saben hacer, lo habrán hecho 600 veces en tarea de aula. Sí. Acá no, 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 ¿eh? No. Yo le estoy. Acá, esto es. ¿Qué tendrían que hacer si lo tuvieran que resolver? Supónganse que cuando hacen la suma de Riemann, a ver cuánto les puede dar ahí. Les da 27,2. ¿Bien? ¿Acá va un igual o va un aproximado? No, ahí va un igual. La suma de Riemann es 27,2. ¿Ok? Claro. La integral, ¿dónde lo escribo? La integral de b es aproximadamente 27,2. ¿De acuerdo? La suma es el resultado de hacer la aproximación. Eso yo lo hago delta por imagen, más delta por imagen, más delta por imagen. Eso es 27,2. Ahora, ese número es una aproximación para la integral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpreto el resultado? ¿Cuál sería su respuesta final ahí? Piénsenla, cierren los ojos, conéctense con su yo interior. ¿Y cuál sería la respuesta si tuvieran que escribir la conclusión la más correcta posible? Recuerden qué es lo que les está pidiendo, ¿eh? Les dice, les pide la población de moscas luego de una semana. Ujú. ¿No habría que sumarle 200 por la población inicial? ¿Obteniendo qué? Ujú. ¿Obteniendo qué? Bueno, más. A ver, no solo el número. Frase completa. No. Sí, me gustó una parte no. Bien, eso me gustó. Aproximadamente la población de moscas al séptimo día, o al séptimo día, la población de moscas, es lo mismo, es de 227,2 moscas. Ahí hasta aceptaríamos que nos digan 227, porque 227,2 moscas es raro. Tenemos 227 moscas y un ala, ¿no? Es medio extraño. Pero cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo importante? Primero que nos den un contexto. La población de moscas al séptimo día, o sea, que nos digan qué es lo que están calculando. ¿Sí? No, que la frase no empiece, es tanto. ¿Ok? Es aproximadamente, y esa palabra es fundamental acá, porque eso lo que indica es la metodología que usaron. ¿Bien? Aproximadamente y 200 más 27,2. ¿De acuerdo? Segundo ítem.
Ahora, la velocidad viene dada por la segunda función, la función violeta. ¿Cómo calcularían ahí, ya sea de manera exacta o aproximada, la población de moscas al séptimo día? Por geometría. Bien, perfecto. ¿Otra opción? Ahí, a ver, para quienes no escucharon, una opción es la geometría. Bien, ahí yo puedo ver regiones que serán triángulos, rectángulos, trapecios, cosas que yo puedo usar fórmulas de geometría del área para calcular. Bien, o sea, hermoso. Bien. Si ustedes saben que eso, a ver, ustedes están suponiendo, que me parece bien que lo supongan, ¿no? Pero están suponiendo que eso es una lineal. Bien, eso tranquilamente podría ser una gráfica con una leve curvatura que no la vemos, ¿no? Suponemos que es lineal. Eso sería una pregunta interesante que nos digan, que nos hagan, por ejemplo, si esto fuera un parcial. Como, ¿asumo que esa función es lineal? Bien, la respuesta va a ser sí, por supuesto, ¿no? Pero estaría bien que lo pregunten porque ustedes no tienen información que sea lineal. Sí, a veces se los escribimos, es un segmento de recta. Entonces, una opción es la geometría, otra opción es, si parte de una función lineal, es fácil sacar las leyes de las funciones lineales. Entonces podrían obtener una ley de ahí. ¿Ok? Ok. No tengo borrador. Bien. Entonces, vayamos por el área. ¿Qué plantearían ahí? O sea, a mí, repito, lo que me interesa es la justificación de la metodología. Yo tengo acá, lo voy a dibujar muy rápido. La gráfica, empieza acá, termina acá. Acá tengo 7, acá tengo 4. 3B. Bien. O sea, bien, la integral entre 0 y 7 de B, ¿con qué la voy a relacionar? Bien. ¿Igual o aproximado? Igual al área. ¿Y cómo escribo esto simbólicamente? ¿El área de quién? Bien, ¿y cómo escribo área del triángulo? Porque tampoco sé qué triángulo. Sí, esa es después para calcularlo. Pero para escribir simbólicamente, ¿qué es lo que voy a relacionar? La integral es igual al área de quién. Pero escribo acá, área por debajo del... ¿Bien? Lo más sencillo acá es ponerle nombre. ¿Sí? Bauticemos al triángulo. Entonces, le voy a llamar R, y acá marco, este es R. ¿Acá? Sí, en cuanto también lo marques acá. O sea, que vos me indiques cuál es el triangulito. ¿Sí? No, un triangulito flotante en el universo. Bien, ¿y acá? ¿Quién me justifica esto? El teorema de cálculo de área de regiones planas. ¿De acuerdo? Porque esa relación entre área e integral ustedes la hacen bastante como es obvio, es natural, viene con el ser humano relacionar integrales definidas con áreas, ¿no? Y no, hay un teorema que se los permite justificar, ¿de acuerdo? Más allá que al principio nosotros lo hicimos intuitivo, después encontramos una herramienta teórica que nos permite justificar eso y, y también vimos que hay veces que hay una relación entre integral y área y hay veces que no. Entonces, si ustedes ven que hay una relación, el teorema que les permite justificar eso es este. Bien, ¿y cómo voy a calcular esto?
Bien, base por altura sobre 2. Acá va igual o aproximado. Igual. ¿Cuánto mide la base? 7 días. Bien. La altura, 4 moscas por día. Le voy a poner M para no escribir tanto. Sobre 2. Entonces, esto me da, ¿cuánto? 14, ¿qué? Moscas. Eso ya me da un indicio de lo que estuve haciendo tiene sentido, ¿no? Que me haya dado moscas. Y no me dio días dividido litro. Entonces, respuesta final en ese caso, suponiendo que nos piden que lo calculemos, ¿no? Sí, un paso más. Al séptimo día, la población de moscas, bien, es de exactamente, pueden obviar el exactamente, ¿no? De 214 moscas. ¿De acuerdo? 200 que había más el cambio que acabamos de hallar. Les dejo de tarea para cuando estén estudiando y en una situación de caos, y si hay un sábado de lluvia, mejor todavía, intenten hacer esto mismo, pero hallando la ley de esa lineal. ¿Bien? Saquen la ley de esa lineal y hagan la integral correspondiente con la ley. Les tiene que dar lo mismo, por supuesto. Acá yo voy a dejar solamente esto porque para mí es la forma más veloz de llegar a ese resultado. Y fíjense que este es un cálculo exacto, ¿de acuerdo? El teorema de cálculo de áreas me permite relacionar exactamente integrales con áreas. Mi problema acá no es la relación entre la integral y el área. Mi problema acá es que hay veces que no puedo calcular fácil el área o exactamente el área, ¿de acuerdo? Y vamos con el último caso. Me dan esa ley, ¿qué tendría que hacer? Ahí es lo que quizás más directamente le sale, ¿no? Lo que tendría que hacer es esa integral, que es la que yo estoy buscando, directamente resolverla, ¿no? La integral entre 0 y 7 de 20 coseno de t más 20. Fíjense que en todos esos casos yo esto lo usé, ¿no? Lo que escribimos al principio. Que la población en 7 iba a ser igual a 200 más la integral definida. En todos los casos lo usé. Ya sea si hice la suma de Riemann, si lo hice con área, o si lo hice resolviendo la integral directamente usando Barrow, que es lo que haremos ahora. En todos los casos, este dato lo usé. Por lo tanto, esto tiene que estar en todas las justificaciones. Para cualquiera de los tres casos, esto tiene que aparecer y la justificación por el teorema de cambio total tiene que estar. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque después hay una tendencia a que aparezca el numerito. ¿Y el numerito nos interesa? Sí, pero no es todo lo que nos interesa. Bien, ¿qué hacemos ahí? Barrow. Entonces, ¿qué hago primero? Busco una primitiva. Toda suya. Es inmediata, así me lo pueden decir ustedes. $20 seno de t. Bien. Más 20t. Muy bien. Bien. Esas son todas las primitivas. Es una primitiva. Una. Bien. Ahí, ¿qué elegí? C igual a 0. De todas las posibles, elegí C igual a 0. ¿Puedo elegir otra C? Sí. ¿Puedo poner C genérico? Más C. Sí. Porque voy a hacer una resta. Al restar se van a cancelar. ¿De acuerdo? No puedo hacer eso si yo lo que estoy buscando es específicamente una primitiva. Pero si yo busco una resta de primitivas, las C se van a cancelar.
Entonces, esto lo tengo que valorizar entre 0 y 7, ¿no? Valorizo. Me queda 20 seno de 7 más 20 por 7 menos 20 seno, bueno, lo voy a escribir, 20 seno de 0 más 20 por 0. Todo esto vale 0, ¿se ve? Seno de 0 es 0, entonces este término se va, 20 por 0 es 0, todo ese término se va. O sea que lo único que me está afectando es esto. ¿Cuánto es eso? Bueno, 142,44. ¿En la calculadora en radianes? Mira que 7 es un radian. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Porque acá, cuando trabajamos con los reales, la unidad que está relacionada con los números reales son los radianes, no son los grados, no es el sistema sexagesimal. Entonces esto no es seno de 7 grados. Esto es seno de 7 radianes. ¿Cuánto? Bien. Entonces, esto da 153,1. Bien. ¿Qué pongo acá? ¿Igual o aproximado? No, aproximado. ¿Por qué? Eso. Este aproximado no es igual al aproximado de la suma de Riemann. El aproximado de la suma de Riemann es porque la metodología que usé era aproximada. Acá la metodología que usé es exacta, pero redondeé. ¿De acuerdo? O sea, este aproximado no viene de que la metodología que usé es inexacta y la estoy aproximando. Es exacta. Solamente que esto, lo que acabo de hacer, es aproximado. Porque me estoy perdiendo decimales. ¿De acuerdo? Si no quieren lidiar con eso, trabajen con este número. Este es un número real y racional. ¿De acuerdo? Yo sé que cuando lo ven, lo molesto es que no tenemos tanta idea de qué número representa esto. ¿Bien? No sabemos si esto representa 150, 38 millones o 0,002. No lo sabemos. Entonces, a veces lo pasamos al número decimal para tener una idea de orden. Pero el número exacto es este. ¿Bien? ¿Esto da 153 o menos 153? 153. Bien. Entonces, resultado final. Bien, 153 pues no puedo partir una mosca. ¿Y el resultado final de la actividad? Con una frase, por favor. Bien. Me falta una palabra. Aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? ¿Por la metodología? No. Porque redondeé. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. El aproximadamente puede venir de un montón de lugares. O sea, yo solamente voy a obviarlo cuando todo lo que hice es exacto. ¿Bien? Tanto la metodología de integración, el tratamiento del número real, todo fue exacto, listo. Entonces, ahí no le pongo nada. Si en cualquiera de los casos intermedios yo aproximé, le pondré aproximadamente. Voy a ver si hay alguien que quiere entrar. Hace un montón de tiempo, no. Bien. Me acuerdo que sí. Bueno. Bien, y en este último rato voy a hacer algunos ítems, no todos, de este otro problema que igual lo tienen en las fotocopias por si lo quieren resolver, está. Bien. Pero algunos particulares que me parecen interesantes para que lo charlemos. Leo el enunciado. Un reactor químico cuenta con un controlador automático para su llenado y descarga y un sensor interno. Bien, muy parecido al que hicimos al principio. El sensor puede medir el volumen de líquido en su interior, B, en cada momento. El controlador, por su parte, mide el caudal de líquido
que pasa por la bomba en cada momento. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de arriba, que ya seguramente la copiaron. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Escucho. Qué silencio. Bien. Lo único dato que nos dan son nombres de funciones. ¿No? B, que es el volumen, ¿no? Y C, que es el caudal, que también es una CDT. Igual, en ese enunciado hay algo que ya nos va a dar un indicio de cómo lo vamos a manejar estos datos. A ver quién lo nota. Hay un dato que ustedes dicen, entonces... no. ¿Cómo sabemos que C sería la velocidad de volumen? La razón de cambio de volumen. ¿Quién me está dando ese dato ahí? El cociente de unidades. La unidad. ¿De acuerdo? Fíjense que no se lo dice en ningún momento, no les dice el caudal es la derivada del volumen, o les dice es la velocidad a la que cambia el volumen, o la razón a la que cambia el volumen. Pero abajo les dice, el volumen se mide en litros, y el tiempo se mide en minutos, y el caudal se mide en litros sobre minutos, guiño, guiño. ¿No? Como si es una cuestión relativa entre el volumen y el tiempo, probablemente sea su derivada, una velocidad. ¿De acuerdo? Esto les va a pasar mucho en otras asignaturas, más que en matemática. Muchas veces aparecen magnitudes, ¿sí? Que no les define nunca qué es la derivada de. Pero después le pone la unidad y supone que ustedes van a suponer que lo pueden calcular haciendo la derivada. Bien, viendo el cociente. Pero bueno, entonces, podría llegar a ser que esta sea la derivada de esta. De hecho, se los da como ya, así trabajamos más fácil, lo es. Bien. Les dice, en un proceso de carga, el sensor falla y solo se cuenta con datos del controlador. ¿Bien? O sea, lo que mide el volumen falla, no se mide, pero sí se mide los datos del controlador, es decir, lo que mide el caudal. La gráfica obtenida es la mostrada. ¿Bien? Ahí le está dando un dato más, que está medio metido en el texto, pero hay que, si se dan cuenta, ya les está dando también una información importante. A ver. Sí, pero otro dato. Eso es, digamos, esa sería la lectura directa. La lectura directa de eso nos dice, la gráfica del caudal es esa, perfecto. Pero también nos está dando otro dato sutil, pero que es interesante tenerlo ya. Que se está cargando. Nos dice en un proceso de carga. Entonces, si se está cargando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo eso afecta a estas funciones que conocemos? Bueno, uno va a ser positivo y otro va a crecer. ¿Cuál? El volumen, ¿qué le va a pasar? Va a crecer. O sea, esa función va a ser creciente. ¿De acuerdo? Y el caudal, positivo. ¿Bien? O mayor o igual a 0 en todo caso. ¿Sí? Fíjense que una palabra en el enunciado ya nos da información importante sobre las funciones. Y de hecho la gráfica lo confirma. ¿No? El caudal tenía que ser una función positiva, o mayor o igual a 0, y lo es. Bien. Primero, acá tenemos varios ítems, iré eligiendo cuál hacemos. Dar una cota máxima
para el volumen de líquido que ingresó en el reactor. ¿Bien? Acá aparece esa palabra que ya seguramente les apareció, pero no trabajamos tanto, que es cota. ¿Bien? A mí particularmente me resulta bastante divertida la palabra, pero bueno. Dar una cota máxima para el volumen de líquido que ingresó en el reactor. ¿Qué significa una cota máxima? Bien, un valor máximo, pero que no necesariamente sea el correcto, ¿no? No como un límite máximo, no como yo digo, bueno, a ver, más de esto seguramente no. ¿Sí? Esa sería la idea. Como que estoy seguro que más que este valor al reactor no ingresó. ¿Sí? Quizás menos puede ser, pero más que esto estoy seguro que no. ¿Cómo harían? No saben cuánto líquido ingresó al reactor, ¿no? Si supiésemos eso ya está, es más fácil. Pero ¿cómo harían con esa información que tienen dar una cota máxima? Bueno. Cuando la gráfica es cero, la gráfica cero es acá, cero. ¿Eso qué significa? Sí, bien, entiendo por dónde va. Ok, o sea, el máximo del volumen puede estar relacionado con un punto crítico, es decir, cuando la derivada se hacía cero no existía, ¿te acuerdan? Pero también en qué otros puntos podía existir máximos. En los extremos del intervalo. Entonces en 9 también puede llegar a haber un máximo. Bien, por ejemplo, si la función es siempre creciente, el máximo se va a dar al final. Bien, ahora, si estábamos al principio no hay problema porque justo me da cero, pero si estamos al final, ¿cómo sé yo cuál va a ser ese volumen máximo? ¿Cómo? Eso, muy bien. Perfecto. Esto, aunque no parezca tan directo, podría pensarlo como una suma de Riemann también. ¿Bien? ¿Qué hago? Una aproximación por exceso. ¿De acuerdo? Lo que podría pensar acá es una aproximación que sea mucho más grande, que yo ya sepa y que tenga la seguridad de que va a ser una aproximación más grande del número real. ¿Bien? Entonces, en este caso, pero tampoco me voy a poner a hacer una suma de Riemann súper complicada, lo hago lo más simple posible. Voy a hacer una suma de Riemann con una partición de 1, es decir, en un solo subintervalo. Voy a trabajar con el 0,9. ¿Qué valor de imagen constante para mi escalón uso de modo que yo sepa que sí o sí ese escalón va a ser mayor al valor real de volumen que entró? 10. ¿Por qué? Porque si yo tomo el escalón acá, bien, entre 0 y 9, básicamente, si uso eso, ¿cuál sería la aproximación? El delta de volumen, ¿cómo lo aproximaría? Sí, la suma de Riemann, o sea, ¿cómo la calculó? Ahí. 10 litros sobre minuto, porque es un valor de imagen, ¿no? Por 9 minutos. O sea, 90 litros, ¿no? Esos 90 litros, geométricamente yo lo podría pensar como el área de este rectángulo, ¿o no? Base 9, altura 10. Ahora, el volumen real, el delta de volumen real, lo que sucedió realmente, ¿cómo lo veo geométricamente acá? ¿Quién sería? Si lo pienso desde la geometría acá. El área abajo de la curva sería este área acá, ¿no? Se ve que el área del rectángulo es claramente más grande que ese área, que no podría ser, o sea, que no tengo ni opción a duda. Sí o sí, todo el área que yo estoy buscando está incluida dentro de este rectángulo,
Bueno, ese 90 litros que yo acabo de calcular es mayor al área. ¿Sí? Es mayor a el delta de volumen real que sucedió. Ustedes me dirán, bueno, yo en vez de 10 voy a usar 8. ¿Podrían asegurar que es una cota máxima? No. ¿Por qué? A ver, quizás intuitivamente sí, pero matemáticamente con precisión no. ¿Por qué? Porque les están perdiendo este pedacito, ¿no? Este pedacito ustedes deberían incluirlo, pero no lo están incluyendo. Obviamente están incluyendo toda esta parte y toda esta parte. Pero ahí no tienen la seguridad de que el área de estas dos sea mayor que el área de esta. Parecería ser que sí, pero ese parecería no me convence. Yo voy a lo seguro. ¿Qué hago? Agarro una que pase por el máximo de la función y listo. Entonces ahí estoy seguro que la aproximación que yo haga va a ser sí o sí mayor que el valor real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que el volumen que ingresó en ese reactor en esos 9 minutos, ¿cómo va a ser? Sí o sí. Menor o igual, menor diría, ya vemos que no va a ser igual, menor que 90 litros. Sí o sí. Puede ser 1 litro, puede ser 89,2, no lo sabemos, pero menor que 1 va a ser. Y mayor que 0 también, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos con eso. No lo voy a resolver, lo charlamos porque es parecido a lo que ya veníamos haciendo. ¿Qué representa la siguiente expresión en el contexto del problema? ¿Qué es eso que está ahí? Bien, eso representa, ¿pero qué es? Una integral definida, ¿bien? De C. Y representa el cambio total de... Sí, pero ¿quién? ¿Quién está cambiando ahí? ¿El cambio de quién? De volumen, bien, entre 0 y 9 minutos. Perfecto. ¿Podemos asegurar que existe? Sí, porque es continua. ¿Quién estamos usando ahí? El primer teorema que vimos allá hace un montón de tiempo, llamado teorema 1, bueno, ahí, ese. ¿Cuánto vale? No, aproximadamente 90 no. Menos que 90, sí. Y si tuviéramos que calcular cuánto vale, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí. No me queda otra ahí. No puedo usar Barrow porque no tengo la ley. No puedo usar una estrategia geométrica porque el área bajo esa curva no la puedo calcular de ninguna manera con formulitas sencillas. Así que, ¿qué opción me queda? Una suma de Riemann y hacerlo aproximadamente. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo si quieren, lo tienen en la diapositiva. Bien. C. Les dice, mediante un analizador gráfico computarizado, se obtuvo la gráfica de G, una primitiva de C. Bien, vamos a escribir eso. G es una primitiva de C. Simbólicamente, ¿eso qué significa? Que la derivada de G es C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primera pregunta. ¿Cuál creen que fue el procedimiento realizado por la computadora para obtenerla? Fíjense que G está ahí abajo, es la verde que está ahí abajo. ¿Qué creen que fue haciendo la computadora para obtener esa gráfica? A ver, ¿corriendo qué? Manitos. Corriendo la constante. ¿Y pero cómo llegó? No tiene la ley de la función.
O sea, no pudo haber hecho ni una integral ni nada. Solamente los datos que tenía eran los datos azules que tienen allá arriba. Recuerden que eso lo obtuvo un medidor, el caudal. Algo que estaba midiendo, midió y les dio esa formita. No tiene una ley algebraica, no les dice esto es igual a E por seno. ¿Cómo hace para hallar G? Que mida el volumen en función del tiempo y eso esté dentro de la máquina. Ajá. Bien, pero genial. Cualitativamente eso lo podemos ver. Como siempre es positiva, crece, primero crece mucho hasta llegar a un máximo de crecimiento y después empieza a crecer cada vez menos. Pero ¿cómo llegamos a esa forma? O sea, ¿cómo sabemos que hace así y que no hace como así o que no hace así? Bien. Esto me interesa para que sepan cómo funciona una computadora también y que no pensemos que las computadoras son mágicas. Yo tengo la gráfica y tengo que ir hallando una de sus primitivas. Bien. Entonces, lo que podría hacer la computadora es decir, bueno, empiezo en un cierto valor. ¿En cuál? ¿Cuál es el valor inicial de G? Porque sí, pero también podría ser 1. O podría ser menos 8. ¿Sí? No tengo idea. No tengo datos de en cuál empieza G. De hecho, ahí G, ¿en qué valor empieza? Como un... Parece un 15, parece como en un menos 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede, básicamente. No tiene datos del valor inicial de G. Entonces, de donde sea. Pero, ¿qué puede ir haciendo acá para ir viendo cómo crece? Dice, bueno, a ver, pasó un minuto. Entonces, me fijo acá un minuto, ¿no? Subo. ¿Y qué podría hacer ahí? ¿Qué podría calcular ahí? Riemann, ¿sí? Hace una aproximación entre 0 y 1. ¿Qué le va a dar esa aproximación entre 0 y 1? ¿Cómo lo va a interpretar ahí? El cambio, el delta, ¿de acuerdo? El cambio de lo que sea de la primitiva. Entonces ahí le dice, bueno, si yo hago Riemann en este pedacito, me dio, no sé, a ver cuánto está en 1. Más o menos en menos 6. Bueno, me da 9. ¿De acuerdo? Riemann entre 0 y 1 me dio 9. ¿Eso qué significa? Que la primitiva creció 9 unidades en 1. Es decir, que yo desde menos 16, ¿a dónde voy a ir a parar? Si empecé acá. Crecí 9 unidades, o sea, tengo que moverme para arriba 9. Entonces me queda en menos 7, que está más o menos como por acá, supónganse, ¿no? Después, hago en 2, por ejemplo. ¿No? Hago Riemann ahora hasta acá. Y eso me da aproximadamente 16. Entonces, desde el inicio subió 16. ¿Dónde llegó? A 0. ¿Se ve? Si hace eso en un montón de valores, obviamente yo acá lo voy a hacer con algunos poquitos, pero la calculadora lo puede hacer en un montón, lo puede hacer en 100.000 valores. Y haciendo las aproximaciones en todos, ¿no? Lo que va a poder ir obteniendo son los diferentes puntos, que después es lo que va a poder unir y generar una curva. ¿De acuerdo? O sea, empieza en un valor cualquiera, después va calculando, aproximando los deltas, ¿bien? A partir de ahí va buscando los otros puntos y los une. De hecho, así es como las calculadoras y las computadoras generan gráficos a partir de derivadas. Bien, si ustedes le dan como input a una computadora la gráfica y le dicen, esta es la derivada de una función, buscame la función original, es lo que va a hacer. No se va a poner a hacer bar row. Bien, va a ser una aproximación. Bien, ¿quedó claro más o menos la idea? Vamos con el II. Les dice, si f, que es la otra función ahí graficada en rojo, se corresponde a la función g desplazada hacia arriba
de modo que f en 0 es 0. ¿Es f una primitiva de C? Sí, muy bien. ¿Cómo lo demuestro? Ajá. Bien, lo pueden hacer de diferentes maneras. Ajá. Perfecto. Lo pueden hacer por teóricas propiedades de la primitiva, diciendo, bueno, dos primitivas de una misma función, ¿sí? Difieren en una constante. Bien. Lo pueden hacer por la otra propiedad de las primitivas, que les dice, si yo conozco una primitiva y le sumo un número, obtengo otra. Bien, la que dijimos antes era la propiedad 2 de las primitivas. Esta es la propiedad 1 de las primitivas. Si yo tengo una primitiva y le sumo una k cualquiera, va a seguir siendo primitiva. También lo pueden hacer de manera algebraica. Bien. O sea, yo a f, ¿cómo la puedo escribir? Si yo sé que es g con un desplazamiento vertical. ¿Cómo la escribo simbólicamente? G más, bueno, 16. Está bien. Ahora, ¿cómo hago con esto para demostrar que f también es una primitiva de C? Pueden restarla y darse cuenta de que les da una constante. Bien. ¿De qué otra manera se les ocurre? Para que f sea una primitiva de C, ¿qué tiene que pasar? Que si la derivo, ¿cuánto me tiene que dar? C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Derivar, ¿no? Derivo todo. Acá me queda f'. Y analicemos qué pasa acá. Acá tengo derivada de una suma, así que tendría que derivar cada uno de los sumandos. ¿Cuánto es g'? Lo voy a escribir. G' más la derivada de 16. ¿Cuánto vale g'? C, es dato. Y la derivada de 16, 0. Entonces, f' me da C, por lo tanto también es primitiva. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas tres opciones tienen usar las dos propiedades de las primitivas o esto, vale. Bien, y acá queda claro, también me gusta resolver esto con ustedes para que vean que esto es algo que en matemática 1 quizás quedaba un poco más, no es que no pase, sino que quedaba un poco más escondido, pero en matemática 2 los temas se relacionan tanto que ustedes tienen muchas formas de llegar a resolverlos. O sea, ese ítem, fíjense que encontramos tres formas distintas de resolver con tres estrategias teóricas distintas. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Todas están bien. ¿Bien? Pero eso, que parece una ventaja, como diciendo, uy, tengo un montón de formas de hacerlo, suele costar, porque les agarra la duda de, uy, ¿por cuál hago? Voy por acá, voy por acá, voy por acá. A veces se mezclan, como que dicen, uy, encontré las tres, quiero escribir las tres, y hacen una mezcla entre las tres que no vale. ¿Bien? Entonces, eso es práctica, es ponerse a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo justifico? ¿Qué herramienta? Bueno, uso esta herramienta. ¿Llego usando esta herramienta o necesito otra? Es práctica, perdón, pero es práctica. 3. ¿Cuál de las dos funciones podría corresponderse con una lectura del sensor interno del reactor? F y no G. Bien, ¿se acuerdan que el sensor lo que leía era el volumen, ¿no? ¿Por qué? Bien, porque el volumen no puede ser negativo. Entonces, ¿es una primitiva G, en definitiva, de C? Sí, lo es. No es una primitiva, no es la primitiva que podría corresponder al volumen, pero es una primitiva. Bien, para que sea una primitiva, la única condición que tiene que cumplir es que su derivada sea C. ¿De acuerdo? Hay infinitas. Pero hay primitivas que va a haber una primitiva que va a ser el volumen, va a haber otras primitivas que podrían ser el volumen, pero no lo son, y hay otras primitivas que ni siquiera podrían ser el volumen. Pero son primitivas igual, todas, esas que acabo de nombrar. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos otro que también suele molestarles un poco.
les dice, si f de t, esa f que está ahí, la roja, es esa expresión que tienen ahí. ¿Bien? Integral entre a y t de c con a real. Hallar el valor de a. Primera pregunta, ¿qué es eso? Esa expresión. Una función integral. Muy bien. ¿Por qué? Bien, porque aparece la variable en el extremo superior. ¿De acuerdo? Aparece la variable de la función en el extremo superior. ¿Y a qué es? Un número. ¿Bien? Yo sé que son letras los dos, pero representa cosas distintas. Variable, número. No lo conozco este número. Me está pidiendo que lo halle. Pero es un número, ¿de acuerdo? No es una variable, es un número fijo. Ahora, me dicen, bueno, allá A. Como quien no quiere la cosa. ¿Ideas? Segundo teorema, ok, a ver, apliquémoslo. Si uso el segundo teorema acá, ¿a qué es igual? A una primitiva de C, o sea, B, por ejemplo, en T menos A, ok. Entonces, ¿cuánto vale A? Ujú. No sé si me sirve mucho eso. No está mal, ¿eh? Pero no me sirve. Es correcto, pero no útil. ¿Alguna idea? Reemplazando T por algún valor, ¿me gusta? Sí, ¿por cuál? Ok, a ver. Si T es A, o sea, si T vale A, ¿cuánto vale F en T? 0, ¿no? ¿Por qué? Por definición, ¿no? Tengo integral con los dos extremos iguales. Entonces la pregunta es, ¿F en qué valor? Bien, acá sería en A, ya que está. ¿En qué valor F vale 0? 0. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si la función f yo la valorizo en 0, me da 0. ¿De acuerdo? Es decir, acá, si yo f la valorizo en 0, o sea, acá lo pongo en 0, esto me da igual a 0. Es el único valor de f para lo cual eso pasa. ¿Se ve? Entonces, a, ¿cuánto va a tener que valer ahí sí o sí? 0. ¿Por qué? Para que los dos extremos sean iguales y eso me da igual a 0. ¿De acuerdo? Siempre considerando que este extremo inferior está dentro del intervalo que yo estoy integrando. ¿De acuerdo? Entonces, A vale 0, ¿por qué? Porque si A vale 0, cuando F vale 0, perdón, cuando F lo valorizo en 0, ese 0 va acá, y la integral entre 0 y 0 me da 0. Y eso yo en la gráfica lo veo, que para T0 la F vale 0. ¿De acuerdo? Yo sé que son muchos ceros, perdón. Pero, sí, sí, sí. Tiene que ser 0 porque la imagen es 0, ¿eh? Por ejemplo, en la G, también vos podés elegir acá un valor de A, bien, para que sea 0. ¿Cuál? 2. ¿Sí? En la otra. ¿Por qué? Porque cuando G vos la reemplazás en 2, te queda la integral entre 2 y 2, que es 0, y vos ves que G en 2 es 0. ¿De
¿De acuerdo? En este caso justo tenemos la complicación de que todos son ceros, tanto t como a como la imagen, ¿no? Pero se entiende que yo veo en la gráfica ese valor de a igual a 0 porque es el valor de la variable en el que los dos extremos serían iguales y por lo tanto la imagen me daría 0, ¿no? Punto. No más que eso. Bien, creo que es el último, a ver. Rápidamente, la computadora propone como un buen modelo algebraico para el caudal esa ley. ¿De acuerdo? Acá ya nos dan como información la ley de C. ¿Bien? Es un modelo. El dato confiable es la gráfica esa que se obtuvo midiendo. El modelo es una función que ajusta bastante bien, ¿no? Que si yo la grafico arriba, pega bastante, digamos. Esa sería la idea. Les dice, entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones sería adecuada para representar al volumen de líquido en el reactor en función del tiempo? ¿Ok? O sea, si C tiene esa ley, les dice, ¿cuál de esas B's sería la más adecuada? ¿Qué harían para resolver eso? Me interesa acá el procedimiento porque es donde se complican ustedes mismos la vida. Sí, dime. Sí. Bien. Eh, Genial, por una cuestión de dominio. Sí. Ahora, supónganse que eso no lo puedes usar. No pueden usar el dominio. El 0 está incluido en todos. ¿Qué podrían hacer ahí? Ahí tienen dos opciones como para relacionar. Bien. O integro C para llegar a B, ¿no? Integro la ley de C y me fijo cuál es la B que obtengo al integrar C, con los datos iniciales que tengo, todo lo que ustedes quieran. ¿O qué? O derivo B para llegar a C. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque nos ha pasado muchas veces que apareció algo así y como estamos en temas integrales hay que integrar. Entonces se ponen a integrar. Esa no es tan terrible para integrar, pero a veces había algunas cosas para integrar horrorosas y estaban 3 horas integrando para ver cuál es B. Y era más fácil derivar B. O sea, derivar esas dos y ver cuál llega a una expresión análoga o similar o que se pueda llevar a la C aquella. ¿De acuerdo? Es utilizar la idea de primitiva, el concepto de primitiva. No lo vamos a hacer, es la B2, ya se los digo, si lo quieren anotar. Pruébenlo cuando resuelvan esto, cuando estén estudiando, o ahora, cuando quieran, en estos días, si están estudiando ahora. Pruébenlos de las dos maneras. Intégrense para verificar que les da B2 y deriven B1 y B2 para verificar que solo B2 les da C. ¿De acuerdo? Eso para practicar. En un examen, vayan por la forma más fácil. La forma más fácil es derivar. Bien. Y después les dice, al analizar el comportamiento del sistema para tiempos muy largos, el modelo propuesto pierde validez. ¿Por qué? A ver, obviamente acá ustedes me van a decir, esto está definido entre 0 y 9. Para tiempos muy largos no lo puedo hacer. Estamos de acuerdo. Pero supónganse que esto se hubiese seguido. En vez de terminar en 9, seguía a infinito. ¿Por qué ese modelo que tenemos ahí pierde validez? ¿Qué podrían hacer para ver eso? La derivada a tiempos muy largos tiende a 0. Esto no está tan mal, che. ¿No? Como que a medida que pasa mucho, crece menos. No le veo
porque eso estaría a priori mal. Bien, acá tienen muchas formas de hacerlo, ¿eh? Otra vez. Podrían analizar la derivada, eso no me parece mal. Justo esta se comporta de una manera que para mí no es tan terrible. Si la derivada a pasar mucho tiempo cada vez crece más, más y más y más, ahí sí sería complicado. Porque significaría que estaría entrando agua cada vez, o lo que sea, cada vez más, más, más rápido al reactor. Bien, peligroso. Se terminaría inundando el universo en algún momento. Si cada vez entra más despacito, si sigue entrando pero cada vez más despacito, puede pasar lo que vimos ayer, ¿no? Que crezca, pero tienda a un cierto valor. Así que eso no estaría tan mal. ¿Qué otras estrategias tienen? Tienen dos estrategias más, de hecho, al menos a mí que se me ocurran fácil. Con una me conformo y la otra se las cuento yo. ¿Cómo? Podríamos plantear una integral impropia, esa es una, ¿sí? ¿Qué integral impropia plantearíamos ahí? Bien, la integral entre 0 y más infinito de c, ¿no? De la derivada, para ver el delta del volumen, ¿no? Entonces tendríamos que resolver eso. Bien. ¿Qué caso, qué comportamiento, qué resultado de esta integral a ustedes estaría relacionado con el hecho de decir, la verdad que este modelo no sirve? ¿Qué resultados esperarían ahí que ustedes dicen, esto la verdad que no va? Bien, que diverja. ¿De acuerdo? Si diverge a más infinito o menos infinito, y la verdad que no tiene mucho sentido. O sea, eso significaría que el reactor se llena infinitamente, o sea, el reactor más grande del mundo. Si va a menos infinito es peor todavía. ¿Qué significa un volumen de menos infinito? Que se vacíe de líquido menos 80 litros. No tiene sentido. ¿Bien? O incluso que, bueno, no, eso puede pasar, nada. ¿Bien? Si el resultado de esta integral es una divergencia, no tiene sentido. Si fuera una convergencia, si converge a, no sé, 120, bueno, significa que se llena hasta 120. ¿De acuerdo? Entonces podría pasar. Y eso también lo podrían analizar directamente con esta función. El límite de esta función a más infinito. ¿A qué tiende el volumen cuando el tiempo crece mucho? ¿De acuerdo? Entonces, si el volumen a tiempos muy grandes tiende a infinito, no tiene sentido. ¿Bien? Si yo esto lo hago más infinito y me da menos infinito, tampoco tiene sentido. Pero si tiende a 36, quizás sí. ¿De acuerdo? Esa sería otra posibilidad. De hecho, van a ver que si resuelven esta integral, es lo mismo, la expresión que les queda es la misma que si calculan el límite de esta función. Bien, se los hago rápido. ¿Cómo calculábamos esto? Ya que está, repasamos. Planteábamos un límite. Cuando b tendía a más infinito, ¿de quién? De la integral entre 0 y b. Acá podíamos aplicar Barrow, ¿no? Me queda el límite cuando b tiende a más infinito de una primitiva de c, que es b, ¿sí? Sería 10 logaritmo de t cuadrado más 1 entre 0 y b. Si aplico Barrow, me queda 10 logaritmos de b cuadrado más 1 menos esto aplicado en 0. 0 cuadrado más 1 me da 1. Logaritmo de 1, 0. Por 10, 0. Entonces todo ese término desaparece. Entonces miren lo que me queda. Límite cuando b tiende a infinito de 10 logaritmo de b cuadrado más 1. Reemplazo b por t. Es lo mismo que calcular esto, el límite de esto, cuando t tiende más infinito. Es lo mismo. ¿De acuerdo?
Y si hacen eso, hasta lo podemos resolver. T tiende a más infinito. T cuadrado tiende a más infinito. Más 1 tiende a más infinito. El logaritmo, cuando lo de adentro tiende a más infinito, ¿a qué tiende? A más infinito. Crece sin parar. Por 10, más infinito. Diverge. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no es un buen modelo. Si yo esto lo usaría a tiempos muy largos, o sea, para este periodo más o menos funciona, si lo uso a tiempos muy largos necesitaría un reactor del tamaño del universo, lo cual no es tan rentable. Bien. Mm, ah, podrías, en realidad. Se, se complica. A ver, el delta, si el delta te da 0, es que a tiempos muy largos quizás se llena al principio, pero después se vacía. ¿De acuerdo? Pero ahí el modelo pierde validez, no. Sería válido, podría pasar. ¿No? Lo que no estaría estando de acuerdo con que siempre se llena. Pero como modelo funciona. No, o sea, eso no te diría el modelo no funciona. Esto sí. Bueno, ¿de acuerdo? Fue rápido esto, por supuesto, ¿eh? No se asusten. Se supone que esto tiene, ustedes van a hacer lo pueden pensar, lo van a tener escrito, lo pueden resolver otra vez, o sea, pueden venir a consulta, lo charlamos con más detalle, pero sí me interesaba traer algunas actividades que, fíjense que en la mayoría de estas cosas que hicimos hoy, calculamos poquito, ¿de acuerdo? O sea, hicimos cálculos numéricos. La teoría nos ayudó bastante a interpretar esos resultados sin necesidad de hacer un cálculo de números. Y eso me interesa que lo vean. ¿De acuerdo? Matemática 2 es teórico-práctica por eso. Porque hay veces que pueden llegar a los resultados más rápido haciendo una cuenta, o a veces pueden llegar a los resultados más rápidos aplicando teoremas y usando teoría. Entonces, ese es el criterio que nos interesa que puedan obtener. ¿Por qué? Porque básicamente en su vida profesional también va a pasar eso. Muchas veces el criterio es no hago una cuenta terrible y súper complicada, sino me pongo a pensar el problema con lo que sé y a ver, le encuentro una solución usando lo que conozco. ¿Bien? Eso irá avanzando a medida que vayan avanzando en sus carreras, pero es importante. ¿Bien? Vienen, ya hablamos de esto una vez, vienen en un momento del mundo súper lindo, que es que hay calculadoras que les calculan lo que quieran. ¿De acuerdo? O sea, hay calculadoras actualmente que ustedes le ponen calculame la integral entre 0 más infinito de esta función y les da el resultado y les dice cómo lo hace. O sea, es como pensar prácticamente cero en ese proceso. Pero lo que no reemplazan las calculadoras es el criterio. ¿De acuerdo? Ustedes puedan decidir, bueno, esto lo interpreto de esta manera, tengo cuidado acá, porque esto quizás me está dando esta información, pero esta no. Ese criterio no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial. Y es lo que tienen que desarrollar profesionalmente. Es lo que va a hacer que los contraten a ustedes y no pongan a un robot. Bien. ¿Preguntas con esto? ¿No? Bueno. Entonces, ha muerto el primer núcleo de esta asignatura.
Así que en este ratito que me queda, lo que me interesa es empezar a presentar un poco la introducción, no desarrollar tanto contenido, pero sí un poco la introducción y la importancia del segundo núcleo que vamos a ver. Sí, me encanta. Sí, y una partecita del 3 y el 4. Pequeñita. Pero el 1 y el 2 entran seguros enteros, completos. Bien, entonces, este segundo núcleo que vamos a empezar a ver ahora es el que llamamos ecuaciones diferenciales. Da miedito el nombre, lo sé. Más miedo da el contenido igual, pero elegimos, esto es algo que habitualmente no se elige dar tan profundamente en algunas materias introductorias de carreras de ciencias naturales, pero elegimos darlo y seguimos eligiendo sostener este tema porque muchos modelos que van a usar en otras asignaturas usan ecuaciones diferenciales, pero más que nada porque la forma de pensar las ecuaciones diferenciales les permiten también un mejor trabajo en ámbitos de análisis de datos. ¿Ok? Entonces, nos parece importante presentarlos. Antes de empezar, hago una aclaración que es importante. Ecuaciones diferenciales es un tema muy diverso. Por ejemplo, si en algún momento deciden dar un vuelco a su vida y estudiar una licenciatura en matemática, yo a todos les veo caras de querer hacerlo, van a tener 3 asignaturas llamadas ecuaciones diferenciales en la currícula. O sea, esto les va a llamar, podemos estar 1 año y medio hablando sobre ecuaciones diferenciales. Obviamente, no, eso no va a pasar acá, ¿no? Es un tema muy complejo, hay libros enteros hablando sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, hay un gradiente de complejidad muy grande sobre este tema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ojo con dónde van a estudiarlo o qué material van a usar para estudiarlo. Si usan libros más orientados a la matemática, entre comillas, aplicada o en contexto de ciencias, por ejemplo el Stuart, ¿no? Que muchos lo usan, tiene bastante resumida la parte de ecuaciones diferenciales. La última edición no tanto, la incrementó un poco. Pero las anteriores tenían un capítulo bastante simple de ecuaciones diferenciales y nosotros vemos un poco más. ¿Bien? Entonces dicen, bueno, voy a otro libro. Si buscan otros libros que quizás son un poco más duros de matemática, como el Apóstol, por ejemplo, tienen mucho de ecuaciones diferenciales. O sea, tienen un exceso de ecuaciones diferenciales mucho más de lo que nosotros vemos. Entonces, ojo con esto. Siempre recurran un poco a lo que vamos a ver acá, también como un recorte de hasta dónde nos interesa. Por lo pronto, para simplificarles esa tarea, en la guía de tarea de aula lo que tienen es una guía de lectura de ecuaciones diferenciales. No sé si la vieron. Creo que está antes de que empiece la práctica. Son unas páginas, no pocas, pero son unas páginas donde se hace más o menos un recorte desde dónde hasta dónde nos interesa que analicen este tema. ¿De acuerdo? Así que tenganlo en cuenta cuando se pongan a estudiar, para que no se queden ni cortos ni estudien muchísimo de más. Bien. Vamos nomás. Tenemos 2 gráficas. Bien, la azul, violeta, y la color, no sé, frambuesa. Una corresponde a una función f y la otra corresponde a su derivada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es cuál? Les escucho. ¿Y por qué? Obvio, ¿no? Bien, ya tengo 2 respuestas y las 2 se contradicen. Bueno.
Bueno. Tengo 4 respuestas y tengo 2 para un lado y 2 para el otro. Sí, claro. Ok. ¿Y podría ser al revés? ¿Podría ser la azul la derivada y la roja la función original? Ujú. Bien, perfecto. Acá, yo sé que esto les genera un caos mental, o sea, que no digo que no sepan el contenido teórico, pero cuando lo tienen que aplicar, las neuronas otra vez entran en huelga. Eh, si uno tiene que ver cuál es la función original y cuál es su derivada, tengo que analizar signo de derivada con comportamiento de crecimiento de la función, ¿no? Es como, esa es la estrategia. Pero yo sé que en la gráfica eso a veces se pierde un poco. Por ejemplo, es función de arriba. ¿Qué signo tiene? No. No tiene signo definido. Fíjense que tiene una parte negativa, ¿no? Y el resto es positiva. Entonces, si tiene una parte negativa y una parte positiva, y si esta fuese la derivada, ¿qué pasaría? ¿Qué tendrían que ver en la función original? Que primero decrece, ¿bien? Llega a un mínimo y después crece. ¿De acuerdo? Primero tiene derivada negativa, llega a un mínimo, tengo un punto ahí, un punto crítico, y después pasa a crecer. ¿Bien? ¿Se comporta así? No. Así que esta no puede ser la derivada de esto. Veamos al revés. ¿Qué signo tiene esta? Positiva. Esta sí tiene signo definido. Siempre es positiva. Sus imágenes son siempre positivas. Entonces, si esta fuese la derivada, la función original tendría que ser siempre creciente. ¿Este es siempre creciente? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la derivada y esta es la función. Sí. Sí, se supone que va a tender a cero, ¿no? Bien, entonces, como breve repaso, esto ya lo charlamos, así que lo voy a explicar yo. ¿Qué información de la gráfica de f', bien, f', ¿no? ¿Qué información de la gráfica de f' podemos hallar a partir de la de f? Es decir, si nosotros conociésemos esta, ¿podríamos dibujar esta? Sí, sabemos que siempre es creciente, sabemos que por lo tanto esta va a ser siempre positiva. ¿De acuerdo? Después, para ir buscando esto, lo que yo podría ir haciendo es buscando, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente, que sería la derivada, ¿no? Entonces la busco acá, 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 y esos valores que obtengo son los que me van a dar esta gráfica. ¿Ok? ¿Qué información de la gráfica de f podemos hallar a partir de la de f'? Bueno, una ya la dijimos. Si el signo de esta es positiva, esta va a ser creciente. Y hasta incluso podemos sacar información cuantitativa, no solo cualitativa. ¿Cómo? ¿Qué haríamos con esta gráfica para sacar números acá? No. Integramos, exacto. Bien, si yo tengo una velocidad, para hallar la función original, lo que debería sería integrar. Podría ser integrales definidas e ir obteniendo los deltas, como hicimos antes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí venimos bastante bien. Como yo puedo sacar información de sabiendo la función original, saco información de la derivada. Y sabiendo la derivada, puedo sacar información de la función original. O sea, como que se interrelacionan. Desde acá a acá lo vieron más que nada en matemática 1, cuando apareció derivada. A ustedes les daba la función, derivaban, bien, y encontraban información de la derivada. Y de acá a acá lo vimos más que nada ahora en el núcleo anterior. Sabiendo la velocidad, volvíamos a la función original. Bien, ahora, quiero que completemos esa gráfica. ¿Sí? A ver, voy a intentar. Voy a ver si me deja. ¿Fija mucho?
Un segundo, también va a aparecer en la diapo, así que no hay tanto lío, pero para ir haciéndolo de a poquito. Fíjense, ¿qué diferencia ven entre estos dos gráficos que tengo acá con ese que tengo ahí? Hay una diferencia bastante importante y algo que usualmente no hacemos, pero que ahora vamos a empezar a hacerlo y vamos a ver que es muy útil. Bien, acá, los ejes de esta, ¿qué representan? La variable independiente, x, y la dependiente, la imagen. Acá, la variable independiente, x, y la derivada de la función, que también podríamos pensarla como una dependiente, ¿no? ¿Y allá? Bien, la función y su derivada. ¿Quién desaparece ahí? La variable independiente. ¿Bien? No es que desaparece, que ya no existe, sino que no la tengo graficada directamente, ¿no? O sea, está dentro de la f y está dentro de la f', ¿no? Dependen de. Pero acá yo lo que voy a buscar no va a ser f en función de x o f' en función de x, sino cómo se relacionan la derivada con la función original. ¿Ok? Entre sí. ¿Cómo hago? Bueno, elijo una x cualquiera. A ver, voy a empezar con una x fácil. Voy a empezar con x igual a 0. ¿No? Para la gente virtual marqué x igual a 0 en los dos grafiquitos de la izquierda. Ese x igual a 0 en aquella gráfica que tengo que construir no va a aparecer, porque la x no aparece ahí. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué me va a permitir encontrar esa x igual a 0? Que sí lo necesito para aquella gráfica. ¿Cuánto vale f y cuánto vale f'? ¿Cuánto vale f para x igual a 0? 1. ¿Cuánto vale f? 3. ¿Eso qué significa? Que para un mismo valor de x, cuando la imagen de la función es 1, su derivada es 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el gráfico de la derecha, ¿dónde marco ese punto? Bien, f vale 1 al mismo tiempo que f' vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto, no sé, no voy a llegar. Así que el punto que marqué, gente virtual, es el punto 1, 3. ¿Bien? Fíjense que ahí el x igual a 0 desapareció. ¿Bien? Ese punto surgió de yo tomar x igual a 0. Pero lo que estoy relacionando no es el valor de la variable independiente, es cuánto vale la función para esa x y su derivada. Y esos dos valores son los que relaciono. ¿De acuerdo? No quiero hacer clic porque no me acuerdo si está todo. Bueno, me spoileé. Bueno, vamos a buscar otros. Tomen ustedes otra x. ¿Qué otra x quieren trabajar? 1. Bueno, si x vale 1, ¿sí? ¿Cuánto vale f? Estamos por acá, ¿no? Supongamos, no sé, 2,8 o 2,9. ¿Y f'? 1,2 aproximadamente. ¿Bien? Entonces, podemos marcar eso yo también. Para 2,8 en f tenemos 1,2 en f'. ¿Bien? Intentaré marcarlo. ¿De acuerdo? Bien, ahora hagamos otro proceso.
empecemos, para no marcar números, intentemos marcar números lindos. Digamos, bueno, a ver, veamos si f vale 2. Bien, ya no empiezo en el x, empiezo en la f. Si f vale 2, ¿cuánto vale la derivada? ¿De acuerdo? Entonces empiezo acá. F vale 2, ¿no? Estoy ahí. ¿Sí? Para la gente virtual lo que estoy marcando es, en la gráfica de arriba, la imagen en 2. La x que le corresponde, ¿cuál sería? Algo por acá. No me interesa ese valor. Lo que me interesa es, para ese valor, ¿cuánto vale la derivada? ¿Qué hago? Bajo. Me fijo cuánto vale la derivada. 2 también. ¿De acuerdo? Como a mí x no me interesa calcular cuánto vale ese x. Me interesa ver que sea el mismo, nada más. Entonces, cuando f vale 2, la derivada también vale 2. Podemos marcar ese punto ahí. ¿De acuerdo? Bien, díganme ustedes. A ver qué otro podemos tomar. Este. 3,5. Piensen ustedes y díganme, ¿cuánto vale la derivada si la función vale 3,5? ¿Cuánto? 0,5, muy bien, ¿no? Si la imagen de la función es 3,5, estoy en este x, si bajo, taca, 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 me da 0,5. ¿De acuerdo? Si sigo haciendo eso, a ver, tomen, vamos a hacerlo así, 0,5. ¿Cuánto vale la derivada si la imagen de f vale 0,5? Bien, hicimos varios. Gente virtual ahora van a ver cuando pase la diapositiva lo que estuvimos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se relacionan la derivada con la función? Linealmente. Absolutamente inesperado. Esas dos funciones parecen ser exponenciales, ¿no? Pero si yo en vez de pensarlas en función de la variable independiente, las pienso entre sí, lo que obtengo es una relación lineal. ¿Bien? Eso es lo que estuvimos haciendo para quienes están virtualmente. ¿Bien? Ahí tenemos varios puntos. Obviamente que yo acá elegí algunos. Si lo voy haciendo con todos los puntos, en vez de tomar 1,5, tomo 1,6, raíz de 2 y los infinitos puntos en esta franja, lo que me va a aparecer va a ser, en definitiva, un segmento de recta, ¿no? No sé si lo grafiqué. ¿Perdón? Una recta. Ahora, esa recta, la ley que va a tener es, si la pienso como una recta, ¿cuál es la ordenada del origen? 4. Y la pendiente sería x por la pendiente. Si me muevo 1, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Decrecen cuánto? 1, ¿no? Fíjense, en 4 me muevo 1 para allá y bajo hasta 3. Bien, entonces la pendiente es menos 1. Ahora, acá yo no tengo y y x. ¿Cuáles son mis variables? Acá, bueno, acá no. Acá habría 4 menos x, pero yo no tengo x. ¿Cuál es mi variable independiente ahora? F. ¿Y cuál es mi variable dependiente? F'. Entonces, me quedaría esa expresión que tienen ahí, que la derivada de f es 4 menos la f. ¿Eso qué significa? Que para cada, como hicimos recién,
para cada valor de x que a mí se me ocurra, si yo lo reemplazo en f y lo reemplazo en f', vale esta igualdad. ¿Bien? O sea, que si yo les digo, bueno, a ver, yo agarro un x cualquiera, ¿no? Le vamos a llamar x0. Hallo la imagen de f en x0 y eso me da raíz de 2, ¿cuánto vale la derivada? ¿Bien? Fíjense que no tengo la ley de f, ¿eh? Ni idea cuál es la ley de f. Pero puedo calcular la derivada usando esta expresión. Es 4 menos raíz de 2. ¿Se ve? Hasta me permite esto calcular derivadas sin saber la ley, sabiendo cómo se relaciona con la imagen de la función original. ¿De acuerdo? Esto es algo que hasta ahora no habíamos hecho nunca. O sea, aparece de la nada. Como estábamos aburridos un día. Imagínense esto sucede un poco así en la matemática habitualmente, ¿no? Como hay una persona que tiene un problema que quiere solucionar, entonces se pone a delirar. Y un día, tomando mate, porque obviamente en Europa en el siglo XVI tomaban mate, dicen, bueno, ¿qué hago? Relacione la derivada con la función a ver qué onda. Y aparece esto, primero que es sorprendente, que a partir de dos exponenciales la relación entre la derivada y la función es lineal. Raro. Y después, que también es útil, porque me permite calcular derivadas en relación con... A ver, fíjense que yo no conozco la ley de esas gráficas. Nosotros hicimos ese análisis sin saber sus leyes, ¿no? Viendo gráficamente las dos funciones. Y llegamos a la relación entre ellas. Por lo tanto, podría calcular de distintas derivadas de esa función sin conocer su ley, simplemente conociendo la imagen de la función original. ¿Bien? Entonces fue como, ok, bien, interesante. Le voy a poner un nombre a esto. ¿Bien? Lo escribo acá, así se ve bien. F' es igual a 4 menos F. Le voy a poner un nombre. Aparece una igualdad. Entonces, ¿cómo decíamos a todas las expresiones donde aparecía una igualdad? Ecuación. Y aparece una derivada. ¿Bien? ¿Cómo le llamábamos a la rama de la matemática que hablaba de las derivadas? El cálculo diferencial. Entonces surge la idea de una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Una ecuación en donde participa una función y sus derivadas. Obviamente acá participa la derivada primera, puede aparecer la derivada primera, segunda, cuarta, ¿no? Pero hasta acá todo venía color de rosa, hasta que alguien viene y dice, ok, está bien, yo a partir de esas dos gráficas de funciones puedo desarrollar la ecuación diferencial. Ahora, si yo te doy la ecuación diferencial, ¿vos me podrías obtener la ley de esa función? Dicho de otra manera, ¿vos me podrías decir qué funciones cumplen esa ecuación diferencial y cuáles no? ¿Ok? O sea, ¿se entiende la pregunta? Como nosotros ya nos dieron como datos las dos funciones, la función y su derivada, y a partir de ahí dedujimos la ecuación diferencial que cumplen. Una de las que cumplen. Ahora, la pregunta es quizás al revés. Si yo te doy la ecuación diferencial, ¿vos podrías hallar una expresión de la función f que es la que cumple esa ecuación? ¿Me podrías decir cuál es esa exponencial? Bueno, a eso nos dedicaremos en este núcleo. Bien, eso es lo que acabamos de ver. Bien, ¿por qué nos vamos a dedicar a eso en este núcleo? Porque cuando empezamos a ver esto, que esto surge medio de un ejemplo ahí, no sé si tirado de los pelos, sino bastante abstracto, lo que vamos a ver es que esto no es el único lugar donde aparece. ¿Bien? Bien, voy a saltear todo esto. Vamos a ver la próxima. Quiero llegar acá. Por ejemplo,
Por ejemplo, yo sé que esto les trae recuerdos de guerra, perdón, pero... Tenemos una pelota. ¿Bien? La elevamos a una cierta altura. A esa altura le llamamos 0. ¿No? Y medimos la altura desde ahí para abajo. Obviamente la fuerza que está sometida a esa pelota es el peso, su propio peso, ¿no? La atracción que tiene con el centro de la Tierra. La suelto. La pelota va a caer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aceleración, si yo la suelto solo? La aceleración a la que va a estar sometida. La gravedad. ¿Cómo va a cambiar esa aceleración a medida que cae? No. ¿Quién va a aumentar a medida que cae? La velocidad. Pero la aceleración va a ser siempre la misma, la gravedad. Entonces yo puedo plantear que la aceleración para todo el tiempo que se esté moviendo va a ser siempre 9,8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la aceleración cómo la relaciono con la altura? Supónganse que yo ahora quiero hallar la altura. La altura va a cambiar, o sea, lo que estoy buscando ahí es una función, ¿no? Pero, ¿cómo puedo relacionar la aceleración con la altura? Es la derivada segunda. Entonces yo puedo plantear que la derivada segunda de h es 9,8. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? La derivada segunda de la función altura, que me describe la altura de la pelota a medida que pasa el tiempo, es 9,8. ¿Qué es esto? Miren, tiene un igual. Y aparece la derivada de algo que a mí me interesa. Es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Tenemos un resorte y un objeto ahí. ¿De acuerdo? Está en posición de equilibrio en 0. Yo si lo comprimo o si lo estiro, se va a empezar a mover. ¿De acuerdo? Ustedes habrán visto en física, supongo, me estoy metiendo en un terreno escabroso, perdón, pero ustedes habrán visto en física que la fuerza que soporta este objeto en un resorte es directamente proporcional a la posición de estiramiento, ¿no? Se llama ley de Hooke. ¿Vieron eso? Los ojos están llorando directamente ya. Bueno, o sea, ¿eso qué significaba? Que si yo estiraba un poquito, estiraba 1, iba a soportar una fuerza de 1, pero si estiraba 2, la fuerza que iba a soportar para traerlo otra vez al centro iba a ser el doble. Había una proporcionalidad directa, digamos, entre cuánto le estiro con la fuerza que lo atrae hacia el centro. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y fuerza es igual a qué? Según la ley de Newton. Masa por aceleración. Pero acá me aparecen dos funciones, ¿no? La masa es constante y la constante del resorte justamente es constante. Pero ¿cómo se relacionan A y X? A es la segunda derivada de la posición. La aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Una ecuación diferencial. Tengo una ecuación, una igualdad, una función y su derivada. ¿De acuerdo? Salgo de física, voy a biología. Acá lo que tengo, ¿vieron esto alguna vez? La mayoría de las que están acá van a trabajar con esto en su vida. Esto es un cultivo bacteriano. ¿Nunca vieron un cultivo bacteriano? ¿Hasta ahora? Qué triste. Bueno, básicamente, esto les cuento, ya que estamos. Esto es un Erlenmeyer, eso sí lo conocen. Lo que tienen ahí adentro es un caldo de cultivo, un medio de cultivo que no tiene nada vivo adentro. ¿De acuerdo? Tiene un riquísimo olor a caldo de carne concentradísimo. Bien. Tiene un montón de alimento. Mucho azúcar, mucha proteína. Es básicamente un banquete para bacterias u hongos o células eucariotas, lo que sea. Entonces, uno le agrega una pequeña colonia de bacterias, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y lo deja un rato. Y lo que ve es esto. ¿Ven que cambia? ¿Se pone turbio? Esa turbiedad, esa cosa blanca ahí que aparece dentro del líquido, son bacterias creciendo y comiéndose todo eso rico que tienen ahí. ¿Bien? ¿Por qué traigo esto? Porque
un modelo bacteriano muy útil es que es lógico, a ver, la velocidad, las bacterias se dividen siempre a tiempos bastante constantes. Por ejemplo, más o menos, la más común, Escherichia coli, cada 20 minutos. O sea, yo tengo una bacteria, a los 20 minutos va a haber 2. A los 20 minutos, 4. ¿No? Cada una de estas se va a dividir en 2 otra vez. A los 20 minutos, 8. Después, 16, 32. ¿Bien? Entonces, fíjense que ¿qué pasa con la velocidad de nacimiento de nuevas bacterias? Aumenta. ¿Bien? Cada vez la población crece y más rápidamente. ¿De acuerdo? O sea, al principio empieza a crecer, paso de 1 a 2, de 2 a 4, y en algún momento voy a pasar de 60 millones a 120 millones. O sea, en 20 minutos, perdón, van a aparecer muchísimas bacterias nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad obviamente crece. ¿Y de quién depende la velocidad? Directamente. De la cantidad de bacterias. Si hay muchas bacterias, va a haber muchas hijas. Si hay pocas bacterias, va a haber pocas hijas. ¿De acuerdo? Uno de los modelos iniciales más útiles para describir eso es que la velocidad a la que crece la población de bacterias es directamente proporcional a la cantidad de bacterias que hay, a la población. Mientras más bacterias hay, más velozmente crece. Si hay poquitas, crece poco. ¿De acuerdo? Y aparece esta expresión. Pero la velocidad, ¿cómo se relaciona con la población? Es la derivada. O sea, la velocidad de la población es la población en función del tiempo derivándola. ¿No? O sea, yo puedo escribir en vez de b, p'. Y aparece una ecuación diferencial. Bien. Entonces, fíjense que ahí esos tres ejemplos lo que tienen son modelos de otras disciplinas, ya sea de la física, de la biología, de lo que sea, en donde lo que nosotros podemos encontrar pensando, sin hacer cálculos, pensando, es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Es decir, pensando en modelo, lo que podemos llegar a la conclusión es, la derivada segunda siempre es la misma. Si yo multiplico un número por la derivada segunda, es lo mismo que multiplicar a un número por la función sin derivar. La derivada es igual a la función, pero multiplicada por un número, siempre. ¿Bien? Eso yo no hice ningún cálculo ahí, ¿eh? Hasta ahí eso lo pensé por cómo se comportan los resortes, por cómo crecen las bacterias. O sea, primero lo que yo sé es algo que viene de la otra disciplina. Y a partir de eso que sé de la otra disciplina, propongo una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo que me interesaría encontrar acá, por ejemplo? Yo planteé esta ecuación diferencial, pero ¿qué es lo que me interesa realmente? La altura. Ver dónde está la pelota en cada tiempo. Acá, la posición. ¿Dónde está esa masa moviéndose en cada momento? Y acá, la población de bacterias. ¿Cuántas bacterias hay en cada momento? ¿De acuerdo? Entonces, yo planteo la ecuación diferencial, pero lo que me interesa es encontrar qué función o funciones la verifican. Si yo la reemplazo acá y la derivo y la reemplazo acá, esta igualdad vale. A eso nos vamos a dedicar a partir de la semana que viene. ¿De acuerdo? Es a partir de la ecuación diferencial intentar llegar a cuáles son las funciones que la verifican. Bien, suficiente. El lunes probablemente va a haber paro. Sí, porque... Sí, el martes probablemente va a haber paro. Sí, el 23. Probablemente el martes 23 hay paro. Hay una movilización de toda la docencia a Buenos Aires. Sí, un segundo que paro la grabación. Bueno, gente virtual, cualquier pregunta, me escriben y la leo.